Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de análisis de acciones extranjeras. Vamos a ver el día de hoy Disney y Mastercard, dos activazos de distintos sectores, y obviamente vamos a analizar la situación técnica, la parte fundamental, y sobre todo vamos a ver en qué momento nos encontramos y qué zonas hay que tener en cuenta para estos dos grandes activos, sobre todo por el momento de mercado que estamos viviendo. Antes de ir, sigue empezando, vamos a aparecer seguramente por la parte inferior, en la parte izquierda, así para, bueno, que vean. Obviamente no es importante que me vean a mí, sino lo que compartimos, el valor que agregamos al canal, pero para que vayamos viendo todo lo que tiene que ver con los mercados, seguir compartiéndolo con ustedes. Muchas gracias por estar del otro lado, como lo hacen todos los días, video y semana a semana. Acuérdense que esta es mi visión particular del mercado, cada cual tiene que hacer su propio análisis. Y sí, vamos a arrancar ya primero en principio con Disney, sector de entretenimiento, sector de streaming, que le costó bastante, le estuvo costando más que nada después de la salida de la pandemia. Tuvo una recuperación muy fuerte. Vamos a verlo de la parte técnica y también de la parte fundamental. Y si vemos en principio a Disney, tenemos sí un activo que, bueno, ya de larga data en respecto de su recorrido histórico, 1980 a la fecha, recorrido que lo hizo muy bien ya desde su salida a cotizar en bolsa. Es uno de esos activos sí de larga data de aparición en la bolsa. Llegó a cotizar 0,85 centavos de dólar Disney en su aparición, haciendo máximos y mínimos crecientes en el precio. Apareció en la zona de la media, sí que ya habiendo aparecido aproximadamente el año 84 fue zona de soporte clave. Recién también en la parte de, o al menos el año 87, recién fue, fíjense, después de toda esta subida espectacular que tuvo en los años 80, fue primera zona de soporte, al menos en gráfico semanal, y de ahí, fíjense, muy rara vez vino a testear la zona de la media de 200. Sí, en la zona en los periodos de las crisis, casi el 2000, 2008, 2018, sí le costó bastante. Esta fue la caída espectacular que tuvo el año 2000, no solamente Disney, sino la gran mayoría de muchos activos que estuvieron muy fuertes, sí rompiendo mínimos anteriores, rompiendo mínimo del año 99, del año 96, pero sí que le costó muchísimo esta zona, la zona de los 42,89 centavos de dólar. Fíjense todos los años que le costó a Disney llegar otra vez a trasvasar al menos esta zona de resistencia, que fue una clara resistencia, recién vulnerada el año 2012, sí, pero de ahí fíjense la subida espectacular que tuvo después de correcciones, bueno, del 2008, el año 2011, y lo que tuvimos lógicamente después de esta pequeña corrección o pequeña estructura triangular rota al alza, cumplida por análisis técnico, y después vinimos a corregir casi hasta la zona de los 78 dólares con 93 centavos, que fue lo que al menos terminó valiendo Disney previo a la recuperación de la pandemia, que fue literalmente casi una vuelta en B. Ojo en donde estamos ahora en nivel, al menos gráfico semanal. ¿Por qué? Porque llegamos a corregir, o al menos a tocar la zona de la media de 200 periodos en gráfico semanal. Así que muy interesante lo que estamos viendo, al menos en el gráfico, por ser este tipo de activo que tenemos. Pero evaluar qué está pasando en el corto plazo también es importantísimo. ¿Por qué? Porque hay varias cosas que ya al menos podemos llevarnos del gráfico en puntual, que es para mí, desde mi punto de vista, es un momento en el cual no hay que estar en Disney. ¿Por qué? Porque tenemos a la media de 200 descendente, fíjense, apuntando a la baja, claramente apuntando o indicándonos que en el corto plazo le está pasando bastante mal, con estructura ¿sí? de consolidación rota a la baja, con gap bajista, gap que nos traía también volumen vendedor, que un poco nos va indicando en dónde estamos, y queriendo hacer un parate casi a niveles de 50% de la corrección proporcional de toda esta subida a 50 FIBO en 141 centavos de 141 dólares aproximadamente, o 140. ¿Parecería frenarse ahí? Sí, parecería, pero todavía no tenemos nada bien definido en el gráfico. Lo que sí habría que esperar, al menos desde mi punto de vista, son varias cuestiones. En primero, evaluar cuando rebote Disney qué es lo que va pasando con la media de 200, que es la primera resistencia clave en 169,70. La zona del gap bajista, sí, este gap que nos dejó como volumen vendedor, que lo vaya a cerrar una vez que vuelva a rebotar, que pasa hoy por la zona de los 173 dólares, y casi converge esa zona con la zona de la directriz bajista clara que tenemos en Disney. Y sobre todo, qué es lo que no tendría que pasar para que exista un deterioro ya de largo plazo, es romper la zona FIBO 61.8, que pasa por los 126.66, o los mínimos que pasan por los 117 dólares. Esas son las zonas que Disney no tendría que perder desde el punto de vista técnico, al menos para ya tener un deterioro, sí, ya de muy largo plazo. Lo mismo la parte de sus principales indicadores. Fíjense el MACD en 90, ya por debajo de cero hace bastante. Un RSI en la zona de 28, queriendo salir de la zona de 30 todavía, pero ya con un indicador en sobreventa todavía. Y sí, el estocástico es este indicador un poquito más adelantado.
dando compra y queriendo no todavía salir de la zona de sobreventa, veremos, pero muy debajo, estamos en 10 literalmente estamos dando cruz alcista al estocástico. Interesante la purga que hay en indicadores, pero lo que habría que exigirle al activo es que primero rompa la zona de la media, al menos desde el punto de vista técnico, que cierre gap, que rompa directriz bajista y después de ahí sí que vuelva a testear la zona de la media como soporte claro. Así que al menos eso tenemos en Disney. Por el momento sería tener precaución, no estar en el activo. Y si vemos la parte fundamental, bueno, algunos ratios que ya se van poniendo bastante interesantes, ¿sí? Otros a tener en cuenta que ya los hemos visto en el canal, pero fíjense, el ROE futuro, interesante, que esto lo vamos a ver después, perdón, lo que tiene que ver con el ROE sí, es bastante bajo, 2,5, la rentabilidad de recursos propios, bastante por debajo del 10,6 que marca la industria, la rentabilidad de activos es de 1,6, la industria marca 6,5, acá tenemos un aspecto que se queda los dos, sí, en cuanto a la rentabilidad, bastante a mitad de camino, lo que tiene que ver con el ratio de la beta, sí tenemos un activo que a hoy no se considera muy volátil, estamos por debajo del promedio de la industria y también del promedio de lo que marca la volatilidad de los mercados. Después de momento al menos ese no es un aspecto a preocuparse y al menos de preocupación en Disney de la parte fundamental. Y lo que tiene que ver con el ratio de la infravaloración. Este es un aspecto muy interesante, al menos en Disney. ¿Por qué? Porque tenemos una infravaloración de casi un 47,7%. Deberíamos estar a $281. O sea, acá ya vamos viendo que el precio no se condice con, me parece, con estas caídas bastante exageradas que está teniendo el activo. Y lo que tiene que ver con la relación precio-beneficio, acá sí, un aspecto de sobrevaloración de casi un 132 veces. La industria marca un 31,3 y el mercado 16,9. Lo que tiene que ver con el ROE futuro, sí, habíamos visto que tampoco es muy elevado, pero estamos dentro de lo que marca al menos la industria, sí, del 11,1, estamos un poquito arriba del 10,6 de la industria, un aspecto más de negativo a neutro que otra cosa, no me parece tampoco tan positivo este ratio, y lo que tiene que ver con la situación financiera, cubre de corto y parece que de largo plazo acá estaría cubriendo deuda, ¿sí? ¿Y por qué digo esto? Porque parecería que ahora el capital, sí, está por encima de la parte de la deuda, aspecto bastante positivo este, efectivos equivalentes todavía por debajo, y sí le va costando la parte de la reducción de la deuda, le va costando cubrir la deuda y también los intereses, así que este es un aspecto bastante interesante a ir siguiéndolo porque va mejorando, y lo que tiene que ver sí con un management que no es muy bueno, 1,8 años para quienes administran este activo que para mí yo creo que es un activo que hay que seguir en caso de que haya mejoría técnica que ya vimos, cuáles son las condiciones que se tienen que ir dando para que eso ocurra, porque tenemos una infravaloración bastante clara y todavía tenemos un pronóstico de crecimiento de ganancias de casi un 30,83%. La situación patrimonial parecería que al menos en cuanto al capital va mejorando. Hay que evaluar a ver cómo lo va haciendo respecto a las deudas y sobre todo toda esta cuestión del streaming, toda la cuestión de los cruceros y que se vaya reactivando también otras actividades que tiene. Creo que habría que ir evaluando al menos el precio que nos dé la pauta, ¿sí? de la parte técnica para poder entrar un poco, digamos, cuando termine este deterioro de corto plazo. Al menos eso es Disney. Vamos a la siguiente, que es Mastercard. Y la siguiente es Mastercard y vamos a terminar la semana con este activazo también, muy buen activo que la está pasando bastante complicada. Y vamos a ver la parte técnica y la parte fundamental, este gigante, al menos la parte del sector financiero, ¿sí? de servicios de pago en línea. Vamos a ver Mastercard, ¿sí? Primero de punto de vista técnico y también la parte fundamental. Y empezando por la parte técnica, bueno, es un activo que ya lo hemos visto también en el canal, pero creo que en esto sí hay que ser un poquito insistente. Tenemos un activo muy fuerte de largo plazo, activo que llegó a cotizar 4,10 centavos de dólar y de ahí subida muy clara, la media de 200 fue siempre soporte en el precio, todavía al día de la fecha, sí, única caída y al menos única zona de toque a la zona de la media, fue con la caída del COVID, inclusive mantuvo bastante bien, sí, es verdad que no tenemos a una larga data como otros activos que sí demostraron ser bastante más susceptibles a las crisis. Acá sí la pasó bastante mal el año 2008, tuvo caídas bastante claras en gráfico semanal, casi un 64% fue lo que cayó en la crisis del 2008 de Mastercard, y en la crisis actual que tenemos, o que tuvimos del COVID, mejor dicho, sí, casi un 41,25 fue lo que cayó, un poquito menor la corrección a la del año 2008, y que todavía en gráficos semanales, si bien estamos por arriba todavía de la zona de la media, de largo plazo, de corto plazo tenemos sí un pequeño deterioro. ¿Por qué digo pequeño? Por más allá de que llegamos, sí es verdad, a romper la primera zona FIBO de 38.2, que ahora yo creo que todo lo que nos queda es ir a ver qué pasa sobre esta zona, si ya somos capaces de rebotar en el rango del 38.2 y el 50 FIBO, que es esta zona, la zona de los $300 aproximadamente, la zona de soporte del 50%, si no ya tendríamos que venir a buscar
el rango entre los $300 y los 276,98 centavos de dólar, que es la zona, esta es la zona que no tiene que perder, me parece Mastercard, ya para que haya un deterioro de mediano plazo. ¿Por qué? Porque anularía inclusive la estructura que todavía tiene activada por análisis técnico de hombro, cabeza, hombro invertido, hasta los 435,45, todavía la tiene activada, al menos de mi punto de vista. ¿Y qué es lo que tiene que pasar, al menos para mejorar? Bueno, varias cuestiones también. Tenemos la zona de la media apuntando a la baja, siendo la resistencia principal desde el punto de vista técnico en los $351 aproximadamente. Y la zona de este gap bajista que dejó, hay más volumen vendedor que otra cosa, también hay que prestarle atención a esta cuestión, pero los 356 le costó porque fue a rebotar, intentó cerrarlo con fortaleza y de ahí se volvió a meter por debajo. Cerrar esta zona y romper máximos de 371,16 creo que ayudaría mucho al precio, sobre todo romper la zona de la media, que ahora es zona de resistencia clave, y sobre todo de no romper esta zona, los 276,98, ya por debajo de esta zona habría que estar, al menos de mi punto de vista, fuera, porque soportes por debajo de esa zona, bueno, tenemos algunos en los 244,20, en los 226,95 y sobre todo mínimos de marzo en $201, ya habría un deterioro demasiado claro, al menos en el corto plazo. Indicadores, fíjense, MACD dando venta por debajo de cero, un RSI saliendo de la zona de sobreventa en la zona de 41 y un estocástico en zona de sobreventa, indicadores pulgados. Veremos si acá es capaz de rebotar y una vez llegado a la media vemos a ver cómo reacciona sobre la media, pero interesante al menos la parte técnica de cómo se va poniendo Mastercard. Esto vamos a actualizarlo, sí, porque nos dice Disney todavía, así que vamos a actualizar un poco la página. Así vemos lo que tiene que ver con Mastercard, que sí tiene algunos ratios de la parte, del menos punto de vista fundamental, muy interesantes. ¿Sí? Fíjense que tenemos lo que tiene que ver en principio con el ROE, ¿sí? Con la rentabilidad sobre recursos propios, ¿sí? Que nos aparece, a ver, un segundito, está medio tildada la página, ahí estamos. Ahí estamos, el ROE tiene casi un 119%, muy alto, altísimo, ¿sí? Fíjense, ni que hablar del 17,5 que marca la industria, así que un buen ratio este. Lo mismo la ROA, es un activo que es bastante rentable en estos dos ratios, 24%, la industria marca un 7,6. Y particularmente lo que tiene que ver con la beta, hoy es un activo que, si vamos a evaluar este ratio, es un activo que no es muy volátil, si estamos casi por la mitad del promedio de la neutralidad de la beta, de esta volatilidad que la industria inclusive marca un poquito más cerquita de ese promedio. Mastercard está un poquito por debajo, no es un aspecto preocupante al menos al día de hoy, y ya tenemos una infravaloración bastante interesante acá, casi un 20% de infravaloración, deberíamos estar a 3,98,41 centavos de dólar. Interesante este aspecto también para Mastercard, que también tenemos la relación precio-beneficio en 38,9. Sí, un poquito este ratio más arriba de la industria en 34,9 y del mercado 16,9, pero tampoco nos marca una sobrevaloración demasiado exigente. Y lo que tiene que ver con el ROE futuro, la rentabilidad futura de capital, es buenísima. Fíjense, 204% contra el 17,5 que nos marca la industria. Muy buen ratio este también, al menos desde el punto de vista del análisis fundamental. Y lo que tiene que ver con su posición financiera, cubre de corto y largo plazo sus deudas. Parecería acá no tener problemas, aunque sí tiene un coeficiente de deuda elevado y le está costando ir reduciendo sus deudas, ¿sí? Va cubriendo deudas, va cubriendo intereses, pero lo que hay que evaluar, como decimos siempre, es que esta situación financiera al menos vaya mejorando, ¿sí? De manera paulatina, de manera progresiva, para que lógicamente no tenga ningún tipo de problema de punto de vista económico y patrimonial, ¿sí? Fíjense, los dividendos también es pagador de dividendos, aunque también le está costando ese aspecto. Y lo que tiene que ver con el management, es un management que todavía es experimentado, 3,6 años para quienes manejan la compañía, ¿sí? Una compañía que, al menos desde mi punto de vista, junto con Visa, me parece que el mercado las castigó demasiado. Hay que ver o hay que evaluar ahora que al menos quien esté afuera, testear o chequear esas zonas de al menos la zona de la media, esperar a ver qué pasa ahora. Me parece que es un momento para ser prudente en estos activos, evaluar a ver qué es lo que pasa, si hay realmente una recuperación, ¿sí? Y no, me parece, precipitarse, no apurarse, porque creo que va a haber tiempo, sin lugar a dudas, para ir siguiendo lo que le pasa a estos activos y en su consecuencia después actuar y poder estar invertido. Quien tiene todavía estos activos en cartera, creo que Mastercard todavía es un mantener. Disney yo miraría de afuera, ya me parece que es demasiado el deterioro por el sector. Pero bueno, es una opinión básicamente personal, sí, cada cual tiene que hacer su análisis. Muchas gracias por haberse sumado, gracias por estar del otro lado y nos vemos o nos vamos viendo en los próximos videos. Gracias, chau.